NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. ¿Cómo llegó a ser santo Juan Pablo II? María José, si yo te preguntara esto, ¿qué dirías? Pues yo creo que porque fue fiel a la oración, y fiel a su sacerdocio y muy, muy amante de la Virgen María. Entonces, pues todo ese cóctel de fidelidad y de amor. De fidelidad y de amor le hizo santo. Y también pues ser muy constante en las prácticas de piedad, del rezo, del Vía Crucis, del rosario. El rosario, las diferentes partes del rosario todos los días. Y también, y eso es de lo que vamos a hablar hoy, él asistía todos los años a tandas de ejercicios espirituales, algo que nos viene súper bien a todos, que está en desuso, pero que realmente hay que reavivar la sana costumbre de hacer ejercicios espirituales, no solamente una vez en la vida como el que hace una rareza, sino ser constantes también en esta práctica. Una vez al año diríamos que es lo ideal. Lo ideal, sí. De hecho, es lo que hace el Papa hoy en día. A partir, ya lo vamos a estudiar, que lo has investigado muy bien, desde cuándo es esta costumbre de que el Papa, junto con la curia, realicen juntos, es muy bonito, ejercicios espirituales, según el método de San Ignacio de Loyola, porque es verdad que se pueden hacer retiros de otras maneras. Estos ejercicios tienen una estrategia, diríamos, particular, muy centrada en el recogimiento, en el hablar en el silencio con Dios, y la verdad que dan unos frutos de conversión maravillosos, como yo diría, de largo alcance, siempre y cuando se hagan a fondo, y es lo que yo creo que Juan Pablo II hacía también. Por supuesto, y lo vamos a ver, porque hay, claro, todos los testimonios que nos hablan de cómo él escuchaba a los predicadores con muchísima humildad, además muy atento, tomando notas de todo lo que se decía y cómo se dedicaba después, pues eso, ¿no?, a la meditación, a todo eso que uno ha escuchado, pues tratarlo en el corazón de tú a tú con Dios, que al final es de lo que se tratan los ejercicios, porque bueno, pues el predicador es el instrumento que Dios usa, pero al final lo que vale es esa conversación, ¿no?, interna de Dios conmigo y yo con él. Como tú decías, no solamente Juan Pablo II, sino que el Papa Francisco, por ejemplo, en la Cuaresma está realizando los ejercicios espirituales junto a la curia. Además es muy bonito porque en el Ángelus, antes de realizar estos ejercicios, con mucha humildad pidió a todos oraciones, que rezáramos para que estos ejercicios espirituales les cambiaran y tuvieran también ellos un proceso de conversión. Porque todos debemos convertirnos más. Nadie puede decir yo ya estoy a tope, yo ya estoy convertida. No, todos siempre debemos y podemos aspirar a más, no por nuestras fuerzas, que son casi siempre muy débiles, sino porque Dios actúa, y especialmente en estos momentos de recogimiento. Ya lo creo, imagínense, pues muy bien, ¿no?, el Papa como eso, pide oraciones a todos para que sea la fuerza de Dios la que actúe en él. Y decía él desde la ventana del Palacio Apostólico en 2017, hace pocos días hemos iniciado la Cuaresma, que es el camino del pueblo de Dios hacia la Pascua, un camino de conversión, de lucha contra el mal con las armas de la oración, el ayuno y las obras de caridad. Les deseo a todos que el camino cuaresmal sea rico de frutos, y les pido que se acuerden en sus oraciones de mí y de mis colaboradores de la Curia Romana, que esta tarde iniciaremos la semana de ejercicios espirituales. Gracias de todo corazón por esta oración que harán.
Por ejemplo, algunas cosas que decía Juan Pablo II sobre los ejercicios espirituales. Él explicaba que son días para profundizar sin prisas y a placer en la contemplación de Jesús y de su reino. Días, decía el Papa Juan Pablo II, para asimilar su doctrina, imitar sus ejemplos y así unirnos a su persona. Porque tú eres de Él, de Dios, y a Él le interesas, y Él se ha comprometido a salvarte. Para aquellos que gustan entrar en sí mismos, dedicar a Dios un poco de tiempo con ánimo abierto a la esperanza de encontrarlo, encontrar a Dios en el propio camino, para amarlo y seguirlo cada vez. Exactamente, cada vez más. Y esto, como tú dices, no es algo nuevo, no es porque el Papa Francisco es jesuita, Claro. que hace los ejercicios que inventó, digamos, que fueron inspirados por Dios a su fundador, San Ignacio de Loyola, sino que, bueno, Juan Pablo II los realizaba también todos los años, después de él Benedicto XVI, y antes también otros papas. ¿Cuándo empezó esta tradición? Pues esta tradición de que los papas realicen cada año junto a la curia los ejercicios espirituales comenzó con Pío XI. Eso no quiere decir, obviamente, que los papas de antes no hicieran sus retiros, no escucharan predicaciones. Estamos refiriéndonos a esta costumbre de realizarlos a la vez el papa con la curia. ¿Sabes qué pasa? Que Pío XI era muy admirador de San Ignacio de Loyola, tanto que en julio de 1922 él le proclamó patrono de los ejercicios espirituales y de todas las instituciones que de alguna manera llevan a cabo esta obra de predicación, ¿no? Y él, en el año 1929, quiso escribir toda una carta encíclica dedicada a los ejercicios espirituales, y en esta carta es donde comunicó esta decisión de que todos los años se hiciera un curso de ejercicios en el Vaticano. Ya antes se había hecho de forma así, pues más suelta, pero ya que todos los años quedara establecido que se realizaban estos ejercicios espirituales. En principio se iban a realizar siempre la primera semana de Adviento, que también es un tiempo propicio, pero luego, con el tiempo, ya muchos años después, en el año 64, en 1964, se decidió que fuera durante la Cuaresma. Casi siempre ha sido la primera semana de la Cuaresma. Así que es muy bonito ver cómo continúa esta tradición, y tenemos algunos datos pues bonitos, ¿no? Por ejemplo, el cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, fue uno de los predicadores de ejercicios. Él predicó ejercicios en el año 1983 a Juan Pablo II. Escogido por Juan Pablo II, Sí. ¿no? Que es el que el Papa elige, digamos, a la persona idónea para predicarlos. Y lo bonito también que he estado aquí investigando es que Juan Pablo II en concreto eligió, porque fue muy largo su pontificado, imagínense cuántos predicadores hubo año tras año, pues los fue eligiendo de diferentes países, de diferentes congregaciones. Por ejemplo, Pues mira, por ejemplo, tenemos a un obispo de Polonia, tenemos a un arzobispo de Angola, también estadounidenses, un chileno, un eslovaco, diferentes italianos. Estos son datos que, más allá de la anécdota, pues nos dicen también mucho, ¿no? Yo cuando un poquito investigaba, pensaba qué bonito, ¿no? Realmente la Iglesia es universal y realmente no hay más ni menos, o yo soy de aquí, tú eres de allá. Es como que se vive a otro nivel, ¿no? Y qué bonito que para algo tan importante, yo creo que el Papa pues debía tomar muy en serio esta decisión, ¿no? Y para todos sus colaboradores, que todos van a estar una semana completa escuchando esas enseñanzas e interiorizándolas. O sea, era fundamental. También, hermana, eso en cuanto a las órdenes religiosas, a las congregaciones, porque, por ejemplo, encontraba un oblato de María Inmaculada, salesianos, un padre dominico, por supuesto jesuitas, había un franciscanos, o sea, también en cuanto a las congregaciones, pues mucha variedad y cómo es seguro que cada uno aportaba, ¿no? Desde su carisma, pues algo nuevo, ¿no? Algo propio, y que también eso nos va enriqueciendo. Tampoco se trata de que cada uno, yo pensaba en esto ayer, ¿no? Se encierre en mi grupo, lo que yo conozco, mi familia espiritual, ¿no? O sea, todos
somos iglesia y estamos para contribuir, ¿no? Para sumar unos con otros, no para hacer competencia. A veces es una parece, riqueza, sí, eso sería muy triste. Fíjate lo que dice él en 1979. Espero que sacerdotes, religiosos y laicos continúen siendo fieles a esta experiencia y le den incremento. Hago esta invitación a todos los que buscan sinceramente la verdad. Y aquí hemos subrayado, la escuela de los ejercicios espirituales sea siempre un remedio eficaz para el mal del hombre moderno. ¿Cuál es ese mal del hombre moderno? A continuación lo explica. Dice Juan Pablo II que el hombre moderno está arrastrado por el torbellino de las vicisitudes humanas y que esto le hace vivir fuera de sí, excesivamente absorbido por las cosas exteriores, y que por eso esta experiencia de los ejercicios espirituales va a ser para él fragua de ser un hombre nuevo, fragua de cristianos auténticos, dice el Papa, de apóstoles comprometidos. Este es el deseo, decía él, que confío en la intercesión de la Virgen, la contemplativa por excelencia, la maestra sabia de los ejercicios espirituales. Fijémonos que era 1979, María José, o sea, al año de haber sido elegido Papa, y con toda su energía, él remarca que es un remedio eficaz para el mal del hombre moderno, del hombre actual. Está hablando de fines del siglo XX, del siglo XXI, cuando los ejercicios fueron inspirados a San Ignacio, pues ya ves, en el siglo XVII, pero tienen esa validez que no pasa absolutamente de moda. Lo que pasa que, claro, es una experiencia interna, invisible. Yo no puedo hacer, o no sé, quizás sí, con mucha imaginación, un vídeo de mi experiencia de ejercicios espirituales, ¿me explico? Claro, es muy complicado porque lo que sucede en el interior, bueno, en el silencio. Es un reto. Pero sí podemos ver los frutos en tantas personas. ¿Cuáles son los frutos normalmente? Que tú has visto y que tú has vivido, porque claro, tú también. Hermana, ¿Cuántos años tenías cuando hiciste por primera vez ejercicios? Pues, hermana, no sé si había cumplido los 15 o todavía no los había cumplido. ¿Y qué fue para ti? Los 14. Porque, claro, pensemos que además no era precisamente tu actividad preferida a esa edad. Pues para nada, hermana. De hecho, es algo curioso, pero es la verdad. No sabía muy bien a qué iba, qué eran los ejercicios espirituales. Simplemente lo que sí buscaba era pues una vida más plena, ¿no? Vivir de una forma más feliz. Y claro, los ejercicios espirituales de repente son como una inmersión en Dios que te hace decir, o por lo menos esa fue mi experiencia de mis primeros ejercicios espirituales, que luego, gracias a Dios, he podido ir repitiendo, ¿no? Pero sí salí con esa idea de hay otra vida posible, hay otra forma de vivir y yo debo, no sé cómo, pero buscar y acoplarme a esa forma de vivir, ¿no? De vivir para Dios, aunque obviamente me faltaba, no me faltaba toda la formación y me faltaba... Pero con 15 años. Claro, pero sí con esa idea de estoy aquí para algo más, Dios es alguien en mi vida, Dios interviene en mi vida, Dios ha muerto por mí, entonces hay otra forma de vivir que es la que me va a hacer feliz y hay que buscar la forma, ¿no? De acercarse a Dios de alguna manera. Claro, vives los ejercicios espirituales y esto también es muy bonito porque Dios, digamos, se acopla a tu momento vital, ¿no? Entonces es muy diferente pues esos primeros ejercicios espirituales que los que he podido vivir después, que a lo mejor pues claro, tienes más capacidad pues de profundizar, más capacidad de escucha también, porque a esa edad es como complicado estar tan quieta. Pero pensemos, tú has hablado de los frutos de estos 8 días, por ejemplo, en silencio, aunque San Ignacio lo hizo para un mes y de hecho lo ideal es hacerlos durante un mes, cosa que no es tan sencilla en la sociedad actual. Pero por lo menos en una semana, un fin de semana es corto, también se hacen concentrados, diríamos, ¿no? Como un cursillo muy apretado, pero en 8 días el fruto fue que te fuiste a las misiones. O sea, sí, hubo un proceso, pero sí, a raíz de eso
viajé a las misiones, o sea que realmente Dios actúa y no pensemos, porque hay como muchas trabas, ¿no?, para los ejercicios espirituales. Una es esta, la que decía el Papa, pensar que es para el hombre antiguo, y no, es para el hombre moderno, para el hombre de hoy. Y otra traba es pensar que es para gente muy formada, decir, yo, ¿cómo voy a hacer ejercicios espirituales si yo no tengo ni idea, si yo soy un recién nacido en el mundo de la fe, no voy a entender quizá nada? Eso lo puede pensar mucha gente, ¿no? Y en absoluto es así, porque como decíamos, Dios es tan bueno que pues como que se acopla, ¿no? Y nos hace entender a cada uno lo que necesitamos en ese momento. No hace falta estar formado. Y los frutos, como tú decías, son frutos duraderos. Claro que sí, pues esto no es como son todas las ayudas de Dios, todas las gracias de Dios. Si luego nosotros salimos de esos ejercicios pues sin poner remedio o sin por lo menos intentar tener un plan de vida donde quepa la oración, donde yo le dé a Dios su lugar, bueno, pues eso es un fuego que se va a ir apagando, ¿no? Pero es un fuego que se ha encendido, es una ayuda, ya lo creo. Es una ayuda muy, muy grande, y yo puedo contar mi experiencia, pero yo creo que, por ejemplo, del equipo NSE, si fuéramos con un micrófono preguntando a cada uno, claro, la mayoría dirían que los ejercicios espirituales, según el método de San Ignacio, han sido un antes y un después en su vida. Ya lo creo, y sobre todo en una vida de compromiso con Jesús, con la evangelización. Es que te impulsan, te dan fuerza, te da un convencimiento también. No es algo solamente emotivo, sino realmente te quedas con una seguridad total de cuál es el camino que te lleva a Cristo. Bueno, ¿qué te parece si podemos tener una idea de cómo Juan Pablo II escuchaba al predicador de ejercicios? Porque uno puede decir, bueno, vamos a ver el Papa, además un hombre santo como él, con una formación impresionante, ¿qué más tenía que aprender? A lo mejor, pues, escuchaba solo con un oído, como el que dice. No, me parece que no. Para nada. Por ejemplo, lo cuenta el cardenal arzobispo de Bolonia, Giacomo Biffi, que ya murió. Él dio ejercicios espirituales a Juan Pablo II, es muy bonito, y después también dio ejercicios espirituales a Benedicto XVI y a la curia. Y él cuenta, en 1989 fui llamado a predicar los ejercicios espirituales en el Vaticano. Tener entre los ejercitantes que escuchaban con humildad y paciencia mis reflexiones, no solo a los cardenales y a los prelados de la curia, sino también al Papa Juan Pablo II, fue ciertamente una experiencia insólita y emocionante, que creo que fui capaz de afrontar con sencillez. O sea que los que estaban allí, lo dice él, escuchaban con humildad y con paciencia. Luego, lo que te contaba, hermana, se sabe que Juan Pablo II tomaba apuntes, o sea, estaba totalmente puesto en lo que hacía también algo muy propio de él, ¿no? Juan Pablo II se concentraba en el momento presente. En el momento presente. No estaría pensando, ay, es que tengo que escribir una encíclica y además, ay, tengo este viaje pendiente. No, ahora lo que mi Dios quiere es esto y solo esto. Además, claro, estábamos hablando de una anécdota que no fue en ejercicios espirituales, pero seguro que en ejercicios espirituales también se cumplía al máximo. Pues que él, en una ocasión, tú lo habías traído aquí al programa, estaba, bueno, lo mismo pues con la curia, con los cardenales, los que suelen estar por allí, escuchando a un predicador, pues pontificio, que estaba dando pues su predicación, y alguno de los cardenales o de los de la curia empezaba a mirar su reloj con un poquito de impaciencia porque se pasaba el tiempo, se había atrasado un poco y había otras actividades previstas. Y se dio cuenta Juan Pablo II, y le llamó la atención y le dijo, cuando me parece muy mal que haya estado mirando el reloj de esta manera, porque cuando Dios nos habla no hay que estar mirando el reloj, no hay prisa. Lo primero es estar totalmente atento, no hay nada más urgente que hacer que escuchar este comentario de la palabra de Dios. Pero qué bonito, porque él dijo eso, ¿no? Cuando Dios nos habla, o sea, por encima de la persona que está predicando en ese momento, que lo puede hacer bien o súper bien. Pero él no escuchaba con espíritu crítico, como diciendo, a ver cómo lo hacen. No, aprovechaba, a ver qué me está diciendo Dios en este momento, que es lo único que de verdad tiene sustancia, ¿sí?
Es muy bonita esta actitud, es muy bonito saber también que él siempre al final de los ejercicios espirituales, ya fuera en la misa de clausura o fuera, hay muchas cartas, ¿no? También que él escribía a los predicadores con toda humildad, también dándole las gracias, ¿no? Poniendo, pues gracias a estas conferencias que usted nos ha dado, nos hemos acercado más a Dios. Incluso en sus últimos ejercicios, en el año 2005, que él no pudo acudir a la misa de clausura porque estaba ya en silla de ruedas y malito, temblando, muy malito. Pero sí no dejó de escribir para dar las gracias, para dar gracias al predicador, que no recuerdo quién era en ese año, pero escribirle esta carta dándole las gracias por haberle ayudado con su predicación. Son gestos bonitos que nos muestran también, ¿no?, la grandeza del alma del Papa hasta el final. Y nosotros, que a veces una persona pues llega a los 70 años y dice, yo ya no necesito hacer ejercicios. ¿Qué me van a enseñar a estas alturas? Si yo ya lo sé todo. Bueno, pues Juan Pablo II hasta su muerte quiso aprender. Bueno, pues, ¿cuál va a ser nuestra petición hoy al Señor por intercesión de Juan Pablo II? Bueno, pues yo creo, hermana, que vamos a rezar para que aumente, ¿no?, las personas y que alguno de nuestros oyentes, de los que han escuchado este programa, se decidan a realizar esta experiencia de los ejercicios espirituales según el método de San Ignacio, que Juan Pablo II desde el cielo les toque el corazón, les dé la oportunidad de poder realizar esta experiencia y que les sirva, para cambiar de vida como a tantos nos ha servido. Vamos a rezar a Juan Pablo II diciéndole: oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado, animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes, que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias, bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita del cielo que Dios encendió sobre la tierra, la familia. San Juan Pablo, con tu oración protege las familias y a cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios y concédenos lo que te pedimos. Amén. María José, yo creo que entre tantas personas que predicaron ejercicios espirituales a Juan Pablo II, hubo uno muy especial al que hemos nombrado muchísimo en los programas y fue Monseñor Francisco Javier Nguyen Van Thuan. ¿Les suena a ustedes, amigos? ¿Sabéis que él fue arzobispo presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, que fue creado cardenal en 2001, pero sobre todo otras cosas? Fue una persona que sufrió muchísimo en Vietnam la persecución. Él estuvo más de 10 años encarcelado, muchos de estos años en unas condiciones pésimas, totalmente aislado, y él nunca perdió la esperanza, nunca. Y él supo que Dios quería que llevara adelante a su pueblo. Él sufría por no poder tener contacto con su pueblo, pero supo que Dios quería que acompañara a su pueblo de esta manera, y era sufriendo con su sufrimiento. Él amó a sus carceleros, perdonó a todos los que le habían hecho tanto daño, y realmente su testimonio es precioso. Dicen que Juan Pablo II, cuando le propuso predicar estos ejercicios, Van Thuan le dijo: pero yo de qué voy a hablar, y que Juan Pablo II le dijo: cuéntenos su experiencia, cuéntenos lo que usted ha vivido. Y es muy bonito porque estas
predicaciones que escuchó Juan Pablo II han sido recogidas en un libro que es maravilloso y que se llama Testigos de Esperanza, que recomendamos pues muchísimo a todos los oyentes. Y que se lee muy fácil, Sí. no vayan a pensar que es un libro muy intelectual. No, 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 son vivencias, además incluso con mucho sano sentido del humor, de cómo pues también él sabía tomar a bien y tomar con no sé, de una forma liviana, siempre con el amor de Cristo, la cruz que le tocaba sufrir, y no andar quejándose y lamentándose, sino saber ver en cada momento por qué Dios permitía que estuviera preso, que le ocurrieran estas cosas. Iba creciendo en la esperanza. ¿Cuánto bien le habrá hecho a Juan Pablo II escuchar estos testimonios? Él lo dijo al acabar los ejercicios, dijo que habían sido días de intensa y prolongada escucha del Espíritu y que Dios le había hablado, dice, a mi corazón en el silencio y en la meditación atenta. Bueno, antes de despedirnos, repetimos el nombre de este libro que a todos recomendamos, Testigos de Esperanza, por el cardenal Bantuán. Muchísimas gracias, María José. A ti, hermana. Y también a Raúl desde el control. Así finaliza el espacio Totus Tus. No temáis. María, por su parte, es ejemplo supremo de esta actitud. Envíanos tu testimonio sobre Juan Pablo II al correo electrónico nsebarcelona@nseradio.com. Abrid de par en par las puertas a Cristo.